¿Lideras o colaboras con una ONG? ¿Te animas a innovar para crear más impacto positivo? Soy Yolanda Palomo de Efecto Colibrí y esto es Academia de Impacto, un podcast de la Academia Fundación EDP. En esta serie profundizamos en las experiencias y aprendizajes de especialistas en innovación social de Stone Sub Consulting. ¿Te sumas al cambio? En este episodio abordaremos la labor de la Fundación EDP en el sector de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, también conocido por las siglas I+D+I. Para explicarlo, hablamos con Luis Santos, jefe de innovación de EDP España. Luis nos cuenta los esfuerzos de la Fundación en crear una transición energética que genere nuevas formas de producir, almacenar y consumir energía. El ingeniero industrial experto en energías limpias nos explica el papel de la innovación social dentro de un cambio sistémico y cómo estos conceptos pueden ayudar al desarrollo socioeconómico de una sociedad en transformación. Luis nos comparte su visión sobre una transición justa hacia un modelo sostenible de energías, cuáles son los retos de la Fundación EDP en este sector y además el papel clave de la innovación en ese proceso. La innovación es un elemento clave para el cambio sistémico porque la innovación es el proceso mediante el cual conseguimos tener nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos que nos permiten resolver problemas de una manera diferente e incluso resolver problemas que hasta ahora no hemos tenido. Como estamos avanzando en un proceso de transformación y transición energética, nos encontramos con un desafío importante, que es el de abandonar el uso de combustibles fósiles y producir toda nuestra energía eléctrica con fuentes renovables. Y por lo tanto, pues vamos a necesitar nuevas tecnologías que a día de hoy todavía no son maduras y que necesitamos que sean disponibles y que sean competitivas, que sean baratas, para poder resolver esos problemas. La innovación es el elemento clave para el cambio. Para aclarar estos términos, Luis nos explica cómo define el cambio sistémico y la innovación social, además de enfocarlos dentro del sector de energías renovables. El cambio es un proceso de transición desde un estado inicial a un estado final. Y el cambio es necesario porque de alguna manera ese estado inicial no nos gusta, porque hay algo en ese estado inicial con lo cual no estamos contentos, no estamos confortables y queremos ir hacia una nueva situación final y para eso es necesario pues un proceso de cambio. Y el cambio tiene que ser un cambio sistémico porque no es, en el caso de la transición energética, un cambio muy localizado y muy específicamente determinado en una determinada tecnología o en una determinada actividad. Tenemos que tener en cuenta que la energía, y sobre todo la energía eléctrica, se utiliza para muchas cosas. Es decir, utilizamos energía eléctrica para calentar nuestras viviendas, utilizamos la energía eléctrica para mantener refrigerados los alimentos, para iluminar nuestras viviendas. Podemos utilizarla también para movernos con vehículos eléctricos. Podemos utilizarla para que con los motores eléctricos en las fábricas se produzcan bienes y servicios. Podemos utilizar la energía eléctrica también para que nuestros ordenadores nos proporcionen el acceso a la sociedad de la información. Incluso pues para tener el entretenimiento pues cuando vemos una película en la televisión o en cualquiera de las tabletas o de los dispositivos que utilizamos ahora. Por lo tanto, la energía eléctrica es tan universal en cuanto a sus usos que cualquier cambio que implique nuevas formas de producir energía eléctrica o nuevas formas de consumirla, pues tiene un impacto sistémico, porque tiene un impacto en todas las actividades de los seres humanos. La innovación, hay una definición muy específica de innovación que está reflejada en un documento que se llama Manual de Oslo y que fue elaborado por la OCDE en los años 70 y define la innovación como cualquier producto o servicio nuevo o mejorado significativamente. Es decir, la innovación es el proceso por medio del cual ponemos a disposición de los usuarios nuevos productos y nuevos servicios o productos y servicios que han sido mejorados significativamente. La innovación social específicamente tiene que ver con nuevos procesos, nuevas actividades y nuevas formas de desarrollar nuestra actividad social. Tiene que ver pues con la forma en la que los ciudadanos y las comunidades interaccionan y son capaces de superar pues los retos cotidianos de una manera completamente diferente y adaptarse a los cambios que se producen. Estamos inmersos en un cambio producido por la transición energética. Queremos ir de un estado inicial en el cual utilizábamos muchos combustibles fósiles a un estado final en el cual no utilicemos esos combustibles fósiles
y podamos de esa forma combatir los efectos del cambio climático. Bueno, pues la innovación social en este desafío en concreto pues supone probar nuevas formas de interacción de los ciudadanos a la hora de consumir energía eléctrica o a la hora de producir energía eléctrica o a la hora de disponibilizar la energía eléctrica en el lugar y en el momento en el que sea necesario. Y por eso el papel de los ciudadanos, de las comunidades y las ONGs es muy importante, porque todos estos cambios, todas estas innovaciones que necesitamos para avanzar en la transición energética van a demandar esfuerzos colectivos y no solamente esfuerzos de agentes específicos como pueden ser las empresas o como pueden ser los gobiernos. El planeta nos pide nuevas maneras de generar energía y para esto es necesario que diferentes actores estén trabajando desde nuevas perspectivas. Por esto, Luis nos explica cómo puede ayudar la innovación al desarrollo socioeconómico de las comunidades, principalmente cuando hablamos del sector eléctrico. La innovación es una palanca clave en este proceso de transición global en el que estamos inmersos. Se están produciendo profundos cambios en la estructura económica, avances tecnológicos disruptivos, nuevos vectores energéticos que traen nuevos modelos de negocio y también un profundo cambio social. El papel de la innovación es fundamental en el desarrollo socioeconómico de las comunidades en la medida que contribuye a la mejora de la productividad con la actuación sobre los procesos y la tecnología que permiten conseguir productos más asequibles y competitivos, a la creación de nuevas industrias y oportunidades de negocio que atraen inversiones y crean empleo, al desarrollo de nuevas competencias que despiertan el interés del talento joven para quedar en el territorio y, en resumen, mejora la calidad de vida de las comunidades al facilitar el acceso a tecnologías y servicios innovadores. El sector eléctrico juega un papel fundamental en la innovación, al ser clave en la transición hacia una economía más sostenible y con menor huella de carbono. Conseguir la neutralidad climática supone la sustitución de la producción de energía eléctrica con combustibles fósiles por energías renovables basadas en el viento o en el sol, en tierra o en el mar, que están dando lugar a un desarrollo tecnológico sin precedentes. El avance de las renovables va acompañado por las soluciones innovadoras de almacenamiento de energía que permiten alcanzar todo el potencial de eliminación de CO2 y la aparición de nuevos vectores energéticos como el hidrógeno para llegar a descarbonizar todo el consumo energético. En paralelo, la integración de las nuevas fuentes de energía en la red eléctrica precisa también del desarrollo de las redes inteligentes, para una gestión más eficiente de los recursos disponibles y el seguimiento de la demanda con nuevos sistemas de control, automatización y análisis de datos. Innovar los procesos creando avances tecnológicos que respeten el medio ambiente es un gran reto. Además, el sector energético es clave para una economía sostenible. Luis profundiza este asunto explicándonos los desafíos de cambiar la forma de producción de energía desde los combustibles fósiles hacia los renovables. La energía eléctrica se tiene que producir en el mismo momento en que se consume. Entonces, hasta ahora, la energía eléctrica se producía en unas centrales eléctricas que utilizaban combustibles fósiles, quemaban carbón o quemaban gas natural. Entonces, la energía eléctrica se tiene que producir en el mismo momento en el que se consume y el consumo de energía eléctrica que hacemos los consumidores, nosotros consumimos cuando nos da la gana. Es decir, si queremos todos ver un partido de fútbol hoy a las 9 de la noche, pues todos queremos ver el partido de fútbol a la misma hora. Y no se ha conseguido nunca el convencer a los usuarios de que consuman electricidad en horas determinadas. Eso no es posible. Los consumidores consumen la energía eléctrica cuando ellos lo necesitan. Eso quiere decir que se tiene que producir en ese mismo momento. Entonces, con las centrales de combustibles fósiles que quemaban carbón y quemaban gas, eso es fácil, porque si hay un aumento de la demanda de electricidad a una hora determinada, en las centrales lo único que tienes que hacer es quemar más carbón o quemar más gas para producir la cantidad de electricidad que se necesita en ese momento. Es decir, eso en términos técnicos quiere decir que hay un ajuste entre la oferta y la demanda en cada momento. El problema que como esos combustibles fósiles, al quemarlos, producen gases de efecto invernadero, si queremos evitar las consecuencias del cambio climático producida por esos gases de efecto invernadero, tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. Y tenemos que producir la energía eléctrica con renovables. Con las renovables no se produce ninguna combustión, con lo cual, para luchar contra el cambio climático, son ideales. El problema es que las renovables, utilizar la energía del viento y la energía del sol, ahí esa electricidad se produce cuando hay viento o cuando hay sol. No es como en el caso de la central de carbón, que tú puedes echar más carbón cuando tú quieras. Para producir energía eléctrica con viento y sol dependes de la climatología, no tienes ningún control del lado de la oferta. Entonces, si no tienes ningún control del lado de la oferta y del lado de la demanda, los consumidores siguen consumiendo cuando les da la gana,
tenemos un problema. En cualquier otro negocio, cuando tienes un problema entre la oferta y la demanda, por ejemplo, el negocio de la ropa, si todo el mundo empieza a demandar más ropa de verano ahora que es la época de las rebajas, aumenta la demanda, pero esa oferta los fabricantes lo resuelven almacenando el producto. Es decir, pueden fabricar la ropa durante el invierno y almacenarlo para que cuando la gente lo compre por el verano, tenerlo disponible en las tiendas. Es decir, en cualquier otro negocio, el ajuste entre la oferta y la demanda se hace almacenando el producto. Pero nosotros, en el mundo de la energía, no éramos capaces de almacenar energía eléctrica. Y tampoco teníamos ningún problema porque, en realidad, el almacenamiento lo sustituíamos por tener almacenamiento de carbón y almacenamiento de gas. Pero lo que no podemos tener es almacenamiento de viento y almacenamiento de sol. Entonces, cambia completamente la forma de producir la energía eléctrica y tenemos un problema. Por lo tanto, necesitamos innovación para tener nuevas tecnologías, por ejemplo, de almacenamiento de energía. Es decir, baterías que almacenen la energía eléctrica una vez producida por las renovables. Es decir, con los combustibles fósiles almacenábamos la energía antes de quemarlo. Almacenábamos el carbón y el gas antes de quemarlo. Ahora, con las renovables, tenemos que almacenar la energía eléctrica una vez que se ha producido con los aerogeneradores o con las placas fotovoltaicas. Y por eso necesitamos innovación, porque necesitamos nuevas tecnologías para superar ese reto de casar la oferta y la demanda. Pero la oferta y la demanda se casan no solamente en el tiempo, es decir, en el momento que se produce la energía eléctrica y en el momento que se consume, que para eso utilizamos el almacenamiento, sino que se tienen que casar también en el espacio. Es decir, el sitio donde se consume la energía eléctrica no es el mismo sitio donde se consume con las renovables. Pues en Barcelona hay millones de habitantes, millones de consumidores. Pero, sin embargo, las plantas de energía renovable, fotovoltaica y eólica no están en Barcelona, están en otros emplazamientos. Entonces hay que casar en el espacio, hay que unir los puntos de generación con los puntos de consumo con nuevas líneas eléctricas que no existían hasta ahora, porque nuestras líneas eléctricas unían las centrales antiguas de carbón y de gas con los puntos de consumo, pero las renovables, los parques eólicos, los parques fotovoltaicos no están situados en los mismos sitios que las centrales antiguas, están situados en sitios nuevos y por lo tanto hay que hacer líneas desde las nuevas centrales renovables hasta los puntos de consumo. Y para eso también necesitamos tecnología y también necesitamos innovación para que esas redes sean más eficientes y que sean más baratas y que tengan menor impacto ambiental y que puedan utilizar nuevos materiales también que hagan que todo esto sea más eficiente y más barato. Entonces estamos ahora en una fase de transición tecnológica y de cambio para poder adaptarnos a la transición ecológica de producir energía eléctrica solo con renovables y no con fuentes de combustibles fósiles. La transición energética es uno de los grandes retos de la Fundación EDP y para esto han definido un plan de acción junto a sus aliados. Luis nos comenta sobre estas iniciativas, además de los proyectos que están llevando a cabo. Nuestro esfuerzo desde la Fundación EDP se apalanca en la innovación social para crear comunidades más inclusivas que permitan llevar a cabo una transición justa hacia un modelo sostenible, eficiente e inclusivo, que tenga en cuenta compromisos claros con el empleo, con la cadena de valor y con el territorio. Por eso, invertimos en iniciativas para combatir la pobreza energética, para promover el acceso a la energía y la eficiencia energética y para aplicar soluciones para el acceso a la energía solar o la movilidad eléctrica. Algunos ejemplos de estas iniciativas son Barrio Solar de Zaragoza, que hemos desarrollado junto con ECODES, en un proyecto de innovación social que incluye una parte técnica, como son las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo, y una parte social, como es el modelo de participación ciudadana y el fomento de la cohesión social del barrio, usando la energía como dinamizador. También el proyecto Energía Solidaria, que a través de distintas entidades sociales como Cruz Roja y Cáritas identifica a familias vulnerables en distintas zonas de la geografía española, con el fin de ayudarles a mejorar la eficiencia energética de sus hogares, así como a adquirir conocimientos prácticos en materia energética con el fin de reducir sus facturas y mejorar su bienestar. Con este mismo enfoque se han apoyado diversos proyectos dentro del programa EDP Solidaria, como por ejemplo el proyecto Morataluz, actualmente en ejecución en Madrid, desarrollado por la asociación Apoyo, con el que están, además, formando a otras entidades en materia energética con el fin de poder asesorar a sus usuarios. Esta entidad no tenía hasta ahora ninguna línea de actuación relacionada con la energía, suponiendo este proyecto una importante innovación estratégica. Y por último, el proyecto ADRI, en Campo de Daroca, dentro de EDP Solidaria, que busca solucionar los problemas de falta de confort en centros educativos rurales, a través de propuestas presentadas por los propios alumnos.
Más allá de las alianzas, la Fundación EDP también se ha comprometido a generar números y metas alentadoras. Una gran propuesta que Luis nos explica y más ejemplifica con el trabajo hecho en España. EDP es una empresa líder en la transición energética y como tal, pues nos hemos comprometido públicamente a ser 100% renovables en 2030 y a conseguir ser climáticamente neutros en 2040. Para ello tenemos en marcha un plan de negocios que pone su acento pues, en el despliegue de energía renovable, a la vez que se apuesta decididamente por la innovación con una inversión de 1.000 millones de euros hasta 2026. Nuestro objetivo es alcanzar la descarbonización manteniendo la excelencia en sostenibilidad y para ello pues trabajamos activamente en la protección del planeta. Apoyamos a los socios de negocio que nos acompañan en esta transición y damos un papel protagonista a las comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades de forma que la cultura de sostenibilidad esté presente en todo lo que hacemos. Lo que queremos es abandonar el uso del carbón como combustible y llegar en el año 2030 a producir energía eléctrica solamente con renovables. Pero aunque produzcamos toda la energía eléctrica solamente con renovables, eso no quiere decir que no haya emisiones de CO2 implicadas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, tú, si produces energía eléctrica solamente con fuentes renovables, no estás emitiendo CO2. No estás emitiendo CO2 directamente. Pero para producir energía eléctrica con renovables tienes que instalar unos aerogeneradores, tienes que instalar unas placas fotovoltaicas, tienes que instalar una serie de equipos que cuando se construyeron, probablemente para construirlos hubo que utilizar una energía y probablemente en los sitios en los que se hizo esa construcción de esos equipos sí se empleó CO2. Es decir, eso es lo que significa buscar el ser climáticamente neutros en 2040. Eso quiere decir que, aunque nosotros produzcamos con renovables ya desde el año 2030 al 100%, para haber fabricado los equipos que vamos a utilizar, tendremos que compensar el CO2 que se empleó en fabricar esos equipos. Es decir, yo puedo tener en 2030 toda mi energía eléctrica producida con energía eólica o con energía fotovoltaica, pero tengo que saber de esos paneles y de esos aerogeneradores cuánto CO2 se emitió en la energía que utilizó el fabricante para fabricar esas cosas. Y en el momento en que yo sé cuánto CO2 se utilizó, yo puedo tener programas de compensación de CO2 para ser, lo que decimos ahí, en 2040, climáticamente neutros. Eso por una parte. Y luego, decimos ahí que vamos a gastar 1.000 millones de euros hasta el año 2026 en innovación y que vamos a alcanzar la descarbonización con una excelencia en sostenibilidad y apoyamos a los socios de negocio que nos acompañan en esta transición. Es decir, esos socios de negocio son nuestros proveedores, los fabricantes de los equipos que compramos. Nosotros vamos a exigir a esos fabricantes que el CO2 que se emitió como consecuencia de tener que fabricar esos equipos sea el mínimo posible. Y les vamos a ayudar también a que ellos sean climáticamente neutros. Es decir, porque una cosa es, un primer paso, que es el que vamos a alcanzar en 2030, es no vamos a producir ni con carbón ni vamos a producir con gas, solamente con renovables. Vale. Pero es que además de eso, todos los equipos que compremos, los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas, los interruptores, los cables, todos los equipos que compremos, vamos a pedirles a nuestros proveedores que se aseguren de que el CO2 emitido durante la fabricación de esos equipos sea el mínimo posible y que tanto nosotros como nuestros proveedores compensemos ese CO2 pues con otras actuaciones, como por ejemplo plantando árboles o hay otro tipo de tecnologías que se llaman de captura de CO2. En España tenemos centrales eléctricas de carbón y de gas, centrales hidroeléctricas. Tenemos también renovables. Tenemos empresas de distribución de energía eléctrica que son los que tienen los cables. Tenemos también la venta de energía eléctrica. Instalamos paneles solares. Instalamos puntos de carga. Es decir, hacemos muchas actividades. Y en otros países hacemos, a lo mejor no todas esas, pero solamente unas cuantas. Entonces, todo eso son las actividades del grupo EDP. Y todas estas cosas, estos compromisos y esos esfuerzos de inversión se refieren al todo el grupo EDP que está en todos esos 29 países. 1.000 millones de euros en innovación con el objetivo de descarbonizar sus recursos en 2030 y llegar a un clima neutro en 2040. Esto es lo que planifica esta multinacional, cuya sede está en Portugal y sus filiales en más de 29 países. Para que esta labor se extienda a más personas, Luis comenta cómo podemos contribuir con estos retos, además de decirnos cuáles son los resultados esperados. Bueno, cada uno de nosotros podemos apoyar esta transición energética haciendo un mejor uso de la energía y siendo conscientes del consumo energético que tenemos, siendo también conscientes de que ahora que vamos a tener en 2030 una generación 100% renovable,
dado que la energía renovable todavía es muy difícil de almacenar, tendremos que, hasta que no se dispongan de instalaciones de almacenamiento, adaptar en la medida de lo posible nuestro consumo a esos momentos del día en los cuales la generación de energía eléctrica con renovables va a ser más barata. Es decir, a medida que vaya aumentando la generación de energía eléctrica con energía solar, se va a dar la circunstancia de que en las horas centrales del día la energía va a ser muy barata. Por lo tanto, en la medida de lo posible, deberíamos ser capaces de aprovechar esa ventaja de esa energía que va a ser mucho más barata en las horas centrales del día. También podemos apoyar siendo muy eficientes y muy activos a la hora de cuidar el aislamiento térmico de nuestras viviendas, porque el consumo de energía para calentar las viviendas pues es muy elevado y si aseguramos que nuestras viviendas están perfectamente aisladas, pues podemos reducir el consumo de energía casi hasta un 80%, y eso tiene un impacto muy grande en esta transición energética. Yo creo que las ONGs pueden contribuir también a apoyar la innovación ofreciendo la oportunidad de poder probar nuevas tecnologías y contribuyendo a demostrar que las nuevas soluciones tecnológicas son viables. Las ONGs pues pueden ayudar, como ha sido el caso, por ejemplo, de CODES en el barrio solar, pues a probar nuevas soluciones en las cuales pues se hacen tests de si las tecnologías que pretenden acelerar la transición energética están listas, están disponibles y son competitivas. Los resultados que esperamos es que el esfuerzo para poder avanzar en la transición energética no tenga que recaer únicamente en las grandes empresas ni únicamente en los gobiernos. Este proceso es un proceso que debemos desarrollar de manera conjunta todas las partes interesadas. Es decir, también los consumidores, también los ciudadanos y también las ONGs pueden contribuir de manera significativa en esta transición energética. Es decir, esperamos como resultados que los ciudadanos, los consumidores, hagan un uso más eficiente de la energía eléctrica, que aprendan pues a valorar realmente el valor que tiene la energía eléctrica en sus vidas y que estamos todos enfrentados a un gran desafío, que es un desafío global para combatir los efectos del cambio climático. Y por lo tanto, la solución no va a venir solamente de una parte interesada, sino que todas las partes interesadas, en la medida de lo posible, pues tienen que contribuir en esta transición energética. Recapitulando, en este episodio hemos aprendido que la innovación social es un elemento clave para el cambio sistémico al ser la palanca en la transición global que vivimos. Tenemos nuevos vectores energéticos y necesitamos un desarrollo socioeconómico que se centre en el planeta y las personas. Luego, hemos entendido los desafíos de la transición energética al cambiar combustibles fósiles hacia los renovables, generando cambios en la producción, almacenamiento y consumo de energía. De esta manera, la Fundación EDP junto con sus aliados han creado el gran reto de ser una multinacional que trabaja con recursos 100% renovables en 2030 y conseguir ser climáticamente neutros en 2040. También hemos entendido que este trabajo implica la participación ciudadana y de las ONGs, ya que la transición energética va a demandar esfuerzos colectivos. Agradecemos a Luis Santos por todo su conocimiento compartido en este episodio y que esto sea un ejemplo a todas las personas y organizaciones que quieran innovar y respetar el medio ambiente. Sí, hay otra manera de hacer las cosas y ya lo estamos haciendo. Gracias por escuchar este episodio y sumarte al cambio. Esperamos que os haya sido útil. Si queréis profundizar en estos temas, os recomendamos que os apuntéis a los cursos gratuitos de la Academia Fundación EDP. Hasta la próxima.